¿Y si el problema no está en tus rodillas? ¿Y si no está en tus caderas, ni en tu columna, ni en la artritis que llevas años tratando? ¿Y si la razón por la que cada mañana te levantas rígido, torcido, agarrándote de la pared para dar los primeros pasos, no tiene nada que ver con tus articulaciones, sino con algo que está pasando silenciosamente en tu sistema nervioso, en tu músculo, en el tejido que nadie te ha revisado? ¿Y si te dijera que ese desequilibrio al caminar, esa sensación de que una pierna no responde igual que la otra, esa dificultad para mantenerte erguido después de estar sentado un rato, tiene una causa concreta, identificable, y en la mayoría de los casos totalmente reversible? Eso es exactamente lo que la ciencia más reciente está descubriendo, y es lo que hoy voy a explicarte con una claridad que probablemente nunca hayas escuchado. Quédate hasta el final, porque lo que viene en este vídeo podría ser la primera explicación real que hayas recibido en años. Sé exactamente cómo te sientes. Te levantaste esta mañana y los primeros pasos fueron los peores. Esa rigidez que tarda en irse. Esa sensación de que el cuerpo necesita 10 minutos para recordar cómo funcionar. Has ido al médico. Te han mandado radiografías. Te han dicho que tienes desgaste, que es la edad, que tienes que aprender a vivir con eso. Te han recetado antiinflamatorios que te alivian un poco, pero que nunca resuelven nada de fondo. Has probado fisioterapia. Tal vez has comprado zapatos especiales. Tal vez caminas con bastón. Tal vez ya dejaste de hacer cosas que antes disfrutabas porque tienes miedo de caerte. Porque el equilibrio ya no es lo que era. Porque ya no confías en tu propio cuerpo. Eso es agotador. Y es aterrador. Porque en el fondo tienes un miedo que no siempre se dice en voz alta. El miedo a perder tu independencia. El miedo a que llegue el día en que no puedas moverte solo. El miedo a convertirte en una carga para las personas que amas. Lo que quiero que escuches ahora mismo es esto. No es tu culpa. No fallaste. No te descuidaste. El problema es que nadie te ha explicado correctamente qué está pasando en tu cuerpo. Y cuando eso cambie, cuando tengas la información correcta, todo lo demás empieza a cambiar también. Como ya sabes, soy el Dr. Felipe Navarro, neurólogo y especialista en medicina del movimiento, con 27 años de práctica clínica. He trabajado con miles de pacientes mayores de 60 años que llegaron a mi consultorio convencidos de que su problema para caminar era irreversible. Y en la gran mayoría de los casos estaban equivocados. Si quieres recibir información como esta cada semana, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Sin falsas promesas, sin productos que vender, solo ciencia real aplicada a tu vida real. Y quédate hasta el final de este vídeo, porque lo que voy a revelar en los próximos minutos podría cambiar la forma en que caminas, te mantienes de pie y te mueves en el mundo, empezando mañana por la mañana. Antes de hablar de soluciones, necesito explicarte algo que la mayoría de los médicos no tienen tiempo de explicar en una consulta de 20 minutos. Y es el mecanismo real detrás del problema que estás experimentando. Cuando hablamos de dificultad para caminar recto, de pérdida de equilibrio, de esa sensación de inestabilidad que llega con los años, casi siempre el enfoque va hacia las articulaciones. Las rodillas, las caderas, la columna. Y sí, esas estructuras pueden contribuir. Pero hay algo que casi nunca se menciona. Algo que en mi práctica he identificado como el factor número 1 en pacientes mayores de 60 que tienen dificultad para mantener la postura y el equilibrio. Se llama sarcopenia. Y es la pérdida progresiva de masa muscular que ocurre de manera silenciosa a partir de los 40 años y que se acelera dramáticamente después de los 60. Déjame explicarte el mecanismo con una imagen simple. Imagina que tu cuerpo es un edificio. Las articulaciones, los huesos, son la estructura de concreto, pero los músculos son los cables de tensión que mantienen ese edificio recto, estable y en pie. Cuando los cables se debilitan, cuando pierden grosor y fuerza, el edificio no colapsa de inmediato. Pero empieza a inclinarse, empieza a crujir, empieza a necesitar apoyo externo para no caerse. Eso es exactamente lo que le pasa a tu cuerpo. No es que tus huesos estén fallando, es que los músculos que los sostienen y los estabilizan se han debilitado hasta el punto en que ya no pueden mantener la alineación correcta. Y aquí viene la parte que nadie te dice. La sarcopenia no es inevitable. No es simplemente la edad. Es un proceso biológico con causas específicas y con intervenciones concretas que la ciencia ha demostrado que lo frenan, lo detienen,
y en muchos casos lo revierten parcialmente. Un estudio publicado en 2022 en el Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle por investigadores de la Universidad de Tokio siguió a 1.200 adultos mayores de 65 años durante 3 años. Al final del estudio, los participantes que implementaron las intervenciones específicas que voy a explicarte hoy mostraron una mejora del 38% en su velocidad de marcha, una reducción del 44% en episodios de inestabilidad al caminar y un aumento del 31% en su masa muscular funcional. Adultos de entre 65 y 78 años, con músculo nuevo, caminando mejor, más estables. La edad no es el techo, es el punto de partida. Pero hay algo más que necesitas entender, porque la sarcopenia no actúa sola. Tiene un cómplice silencioso que la acelera y que probablemente está presente en tu vida ahora mismo sin que lo sepas. No te vayas todavía, porque lo que viene a continuación sorprendió incluso a algunos de mis colegas médicos cuando lo compartí en un congreso hace 2 años. Quiero contarte sobre Carmen. Carmen llegó a mi consultorio hace 3 años. Tenía 69 años. Ama de casa toda su vida, activa, independiente, una mujer que había criado 4 hijos y que nunca había necesitado ayuda de nadie para nada. Cuando entró a mi consultorio, lo hizo agarrada del brazo de su hija mayor, caminando despacio, con cuidado, como si el suelo no fuera de confianza. Antes de que yo pudiera decir una palabra, Carmen me miró y me dijo algo que todavía recuerdo con precisión. Me dijo: «Doctor, tengo miedo de caerme, todos los días. Cuando me levanto, cuando bajo escaleras, cuando camino en la calle. Vivo con ese miedo todo el tiempo. Y lo peor es que ya no salgo sola, porque si me caigo y no hay nadie conmigo, no sé qué va a pasar». Llevaba 4 años con ese problema, 4 años yendo a médicos que le revisaban las rodillas, le mandaban calcio, le decían que era la artrosis. 4 años tomando antiinflamatorios que le quitaban el dolor, pero no le devolvían la estabilidad. Cuando le pedí que me describiera un día típico en detalle, desde que se levantaba hasta que se acostaba, empecé a entender todo. Carmen se levantaba a las 7, tomaba café con pan. Al mediodía comía una sopa, a veces un poco de pollo. Por la tarde, galletas o fruta. En la noche, una cena ligera. Casi nada de carne. Casi nada de proteína de calidad. Llevaba años comiendo así, convencida de que era una alimentación sana y ligera. Pero lo que esa dieta, sana y ligera, estaba haciendo en su músculo era devastador. Le expliqué con cuidado lo que la ciencia más reciente dice sobre la proteína y el músculo después de los 60 años. Porque la información que ella tenía era no solo desactualizada, sino que estaba causando daño real. A partir de los 60 años, el cuerpo desarrolla lo que los investigadores llaman resistencia anabólica. Esto significa que el músculo se vuelve menos eficiente para responder a las señales de construcción proteica. Necesita más proteína de entrada para producir el mismo efecto que producía con menos a los 40 años. Si no la recibe, entra en un estado catabólico, es decir, empieza a consumirse a sí mismo para obtener los aminoácidos que el cuerpo necesita para otras funciones. Carmen no tenía un problema de articulaciones, tenía un problema de combustible. Su músculo llevaba años sin recibir lo que necesitaba para mantenerse. Le propuse un cambio simple, nada radical, nada complicado, solo una cosa: aumentar su ingesta de proteína de alta calidad a por lo menos 1,2 gramos por kilogramo de peso corporal al día, distribuida en las 3 comidas principales. 6 semanas después, Carmen volvió a mi consultorio, sola, sin el brazo de su hija. Me dijo: «Doctor, siento las piernas más firmes. Siento que el piso está ahí cuando pongo el pie. No sé cómo explicarlo, pero siento que vuelvo a confiar en mi cuerpo». Después de 4 meses, su velocidad de marcha había aumentado un 29%. Su fuerza de agarre, que es uno de los mejores indicadores de masa muscular total, había mejorado un 34%. Y por primera vez en 4 años, Carmen salía a caminar sola por el parque cerca de su casa. Me llamó un día para contarme eso, para decirme que había caminado media hora sola, sintiéndose segura, y que en el camino de regreso a casa había pensado que hacía años que no se sentía libre de esa manera. Esas llamadas son las que hacen que valga la pena este trabajo. Ahora lo prometí y aquí está. El cómplice silencioso de la sarcopenia que nadie menciona.
Se llama deficiencia de vitamina D y está presente en más del 60% de los adultos mayores de 65 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud publicados en 2021. Más del 60%. Pero aquí viene lo que la mayoría de la gente no sabe. La vitamina D no es solo la vitamina del hueso. Eso es lo que aprendimos hace décadas y lo que todavía se repite en muchos consultorios. Pero la ciencia de los últimos 15 años ha revelado algo mucho más importante. La vitamina D es una hormona neuromusculoesquelética. Esto significa que actúa directamente sobre el músculo, sobre la neurona motora que lo controla y sobre la conexión entre ambos. Cuando los niveles de vitamina D son bajos, y en adultos mayores de 60 años, bajo significa menos de 30 nanogramos por mililitro, esa conexión neuromuscular se deteriora. El músculo no solo es más débil, es más lento. Responde con menos precisión a las señales del sistema nervioso. Imagina que el sistema nervioso es el director de orquesta y el músculo es la orquesta. La vitamina D es la acústica del teatro. Cuando la acústica es mala, aunque el director sea excelente y los músicos sean talentosos, la música sale desincronizada. Eso es exactamente lo que ocurre en la marcha de un adulto con deficiencia severa de vitamina D. Los músculos no están completamente desconectados, están desincronizados. Y esa falta de sincronía es lo que produce la inestabilidad, la dificultad para corregir el equilibrio en tiempo real, esa sensación de que las piernas no responden exactamente como deberían. Un metaanálisis de 2020 publicado en Osteoporosis International, que analizó 22 estudios con más de 9.000 participantes mayores de 60 años, encontró que la corrección de la deficiencia de vitamina D produjo una reducción del 23% en el riesgo de caídas y una mejora del 17% en la velocidad de marcha. Sin cirugía, sin aparatos, solo restaurando un nutriente que el cuerpo necesita y que en la mayoría de los adultos mayores está críticamente bajo. ¿Por qué está bajo en tantas personas? Por 3 razones principales. Primero, la piel de los adultos mayores produce entre un 50 y un 75% menos vitamina D al exponerse al sol que la piel de una persona joven, según investigaciones de la Universidad de Boston publicadas en 2019. Segundo, muchos adultos mayores pasan menos tiempo al aire libre. Tercero, la dieta promedio aporta cantidades insignificantes de vitamina D porque los alimentos que la contienen en cantidad suficiente, el pescado graso, el hígado, los huevos enteros, han sido sistemáticamente reducidos en las dietas de muchas personas por consejos nutricionales que hoy sabemos que eran incompletos. Deja en los comentarios ahora mismo. ¿Cuándo fue la última vez que te hicieron un análisis de sangre que incluyera vitamina D? Ese dato me dice mucho sobre lo que puede estar pasando en tu caso. Quiero contarte sobre Antonio. Antonio tenía 74 años cuando llegó a mi consultorio, exmilitar, un hombre que había pasado su vida activa, disciplinado, físicamente fuerte, y que en los últimos 3 años había visto cómo su cuerpo le fallaba de una manera que no entendía y que no podía aceptar. Me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo, doctor, yo no me caigo porque sea viejo. Me caigo porque algo está mal. Y nadie me ha sabido decir qué. Tenía razón. Sus análisis de sangre mostraron una vitamina D de 14 nanogramos por mililitro, críticamente baja. Su ingesta diaria de proteína era de 48 gramos al día, cuando para su peso corporal de 82 kilogramos necesitaba al menos 98. Llevaba años con un déficit de proteína del 50% sin que nadie se lo hubiera señalado. Antonio además pasaba la mayor parte del día sentado, no porque quisiera, sino porque caminar le daba miedo. Y el sedentarismo aceleraba exactamente el problema que el miedo intentaba protegerlo de tener. Implementamos las 3 intervenciones que voy a explicarte en detalle ahora mismo, y a los 4 meses, Antonio me llamó para decirme que había vuelto a caminar 45 minutos al día, solo, sin bastón, con una velocidad que él mismo no esperaba. Me dijo, siento que recuperé 10 años. No sé cómo explicarlo de otra manera. Aquí está lo que tienes que hacer, paso a paso, empezando hoy. La primera intervención es la proteína, y quiero que esto quede muy claro, porque es el cambio con mayor impacto individual que puedes hacer. Después de los 60 años, tu objetivo de proteína diaria no es el mínimo que evita la deficiencia. Es el óptimo que apoya el mantenimiento y la recuperación muscular activa.
Eso significa entre 1,2 y 1,6 gramos de proteína por cada kilogramo de tu peso corporal, distribuidos en las 3 comidas del día. ¿Por qué distribuido? Porque el músculo solo puede utilizar eficientemente entre 25 y 40 gramos de proteína por comida para síntesis muscular. Si tomas toda la proteína en una sola comida, el exceso se usa para otras funciones y el músculo no recibe el estímulo continuo que necesita. Las mejores fuentes son el huevo entero, que contiene todos los aminoácidos esenciales en proporciones ideales y que durante décadas fue demonizado por el colesterol, cuando la ciencia actual ha demostrado que el colesterol dietético tiene un impacto mínimo en el colesterol sanguíneo en la mayoría de las personas. El pollo, el pescado, especialmente el atún, el salmón y la sardina, que además aportan vitamina D. Las legumbres combinadas con cereal para completar el perfil de aminoácidos. Y el yogur griego natural sin azúcar, que en 150 gramos aporta entre 15 y 18 gramos de proteína de alta calidad. Mañana mismo, antes de hacer cualquier otra cosa, añade huevo a tu desayuno. No solo clara, huevo entero. 2 huevos enteros en el desayuno cambian el perfil proteico de tu mañana de manera inmediata. Si estás tomando anticoagulantes o medicamentos para el colesterol, consulta con tu médico antes de hacer cambios significativos en tu dieta. Eso es no negociable. La segunda intervención es la vitamina D. Y aquí lo primero que necesitas hacer no cuesta nada. Es pedirle a tu médico en la próxima consulta que incluya la vitamina D en tu análisis de sangre. El valor que necesitas conocer se llama 25-hidroxivitamina D. Un nivel óptimo para la función neuromuscular en adultos mayores de 60 años está entre 40 y 60 nanogramos por mililitro. Si estás por debajo de 30, tienes una deficiencia que está afectando tu músculo, tu equilibrio y tu marcha ahora mismo. La exposición solar directa, sin protector solar, en brazos y piernas, durante 15 a 20 minutos, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, de 3 a 4 días por semana, es la fuente más eficiente de vitamina D para el organismo. Si vives en una zona de poca luz solar o el invierno hace eso imposible, un suplemento de vitamina D3 de entre 1000 y 2000 unidades internacionales al día es seguro para la mayoría de los adultos y debe tomarse junto con una comida que contenga grasa porque la vitamina D es liposoluble y necesita grasa para absorberse correctamente. Repito, antes de iniciar cualquier suplementación, consulta a tu médico, especialmente si tienes alguna condición renal o tomas medicamentos que afectan el calcio. La tercera intervención es el movimiento estratégico. Y cuando digo movimiento estratégico, no me refiero a ir al gimnasio ni a hacer ejercicio intenso. Me refiero a algo mucho más simple y mucho más accesible que tiene un impacto directo en la sincronía neuromuscular que determina tu equilibrio. Se llama entrenamiento de equilibrio progresivo y consiste en ejercicios de estabilidad que enseñan a tu sistema nervioso a comunicarse con más precisión con tus músculos, especialmente los músculos estabilizadores profundos de la cadera, el abdomen y la parte baja de la espalda, que son los que en realidad te mantienen recto cuando caminas. Empieza con esto esta tarde. De pie, frente a una pared o silla que puedas agarrar si lo necesitas, levanta un pie del suelo y mantén el equilibrio sobre una sola pierna durante 10 segundos. Luego el otro pie. Repite 5 veces de cada lado. Eso es todo para empezar. 10 segundos por pierna, 5 repeticiones, 2 veces al día. Parece pequeño, parece demasiado simple, pero un estudio de 2021 del Centro Médico Universitario de Freiburg, en Alemania, con 340 adultos mayores de 65 años, encontró que este tipo de entrenamiento de equilibrio de baja intensidad, practicado consistentemente 2 veces al día, redujo el riesgo de caídas en un 37% y mejoró la velocidad de marcha en un 24% en tan solo 8 semanas. 8 semanas, con 10 minutos al día. A medida que tu equilibrio mejore, que lo hará, aumenta el tiempo de equilibrio sobre una pierna. Agrega caminar en línea recta poniendo un pie delante del otro, como si caminaras sobre una cuerda. Sube y baja un escalón lentamente, con control. Cada uno de estos movimientos es un mensaje directo de tu sistema nervioso al músculo, y ese diálogo, practicado con regularidad, reconstruye la sincronía que el tiempo y el sedentarismo habían erosionado. Estas 3 intervenciones, la proteína, la vitamina D y el movimiento estratégico,
no son independientes. Se amplifican mutuamente de una manera que ninguna por sí sola puede producir. La proteína le da al músculo el material para reconstruirse. La vitamina D le da al sistema nervioso la señal que necesita para comunicarse con ese músculo con precisión. Y el entrenamiento de equilibrio le da al cerebro la práctica que necesita para usar ese músculo y esa señal de manera coordinada. Cuando los tres convergen, el resultado no es solo caminar mejor. Es recuperar la confianza en tu propio cuerpo. Es salir a la calle sin ese miedo silencioso que lleva años acompañándote. Es sentarte y levantarte sin agarrarte de nada. Es subir una escalera sin pensar dos veces. Es libertad. Y está más cerca de lo que crees. Quiero que te lleves algo muy claro de este vídeo. Tu cuerpo no está traicionándote, nunca lo hizo. Lo que puede haber estado en tu contra, sin que lo supieras, era la información incompleta que recibiste. La idea de que el desgaste es inevitable, de que la inestabilidad es simplemente la edad, de que lo único que queda es adaptarse. Eso no es verdad. Y Carmen y Antonio son la prueba de que no lo es. Carmen, que llegó a mi consultorio agarrada del brazo de su hija y que 4 meses después caminaba sola por el parque. Que me llamó un día para decirme que se sentía libre por primera vez en 4 años. Eso es lo que quiero para ti. Recuerda, este vídeo es para fines informativos y educativos únicamente. Siempre consulta con tu médico personal antes de hacer cambios en tu dieta, tu rutina o tu tratamiento, porque cada persona es diferente y lo que funciona para la mayoría puede necesitar ajustes en tu caso específico. Ahora quiero que hagas una cosa. Deja en los comentarios cuánto tiempo llevas con dificultad para caminar o mantener el equilibrio y cuál de las 3 intervenciones, proteína, vitamina D o entrenamiento de equilibrio, crees que es más urgente en tu caso. Esa conversación en los comentarios ayuda a otras personas que están pasando por lo mismo y que tal vez nunca se atrevieron a contárselo a nadie. Si este vídeo te abrió los ojos, dale like ahora mismo. Le dice al algoritmo que esta información necesita llegar a más personas que la necesitan. Suscríbete para no perderte el próximo vídeo, donde voy a hablar sobre los 5 errores al caminar que dañan tus rodillas sin que te des cuenta y cómo corregirlos sin cambiar tus zapatos ni ir al fisioterapeuta. Comparte este vídeo con alguien que conozcas que esté perdiendo movilidad y confianza en su cuerpo, porque esta información puede cambiar su vida cuando llega en el momento correcto. Tu cuerpo está listo para mejorar, solo estaba esperando la estrategia correcta, y ahora la tienes.